El combustible necesario para un vuelo es mucho más que el necesario para ir, por ejemplo, de acá de Bogotá a Miami. Se debe cargar más combustible del que se necesita para efectuar el vuelo y los pilotos constantemente deben monitorear el consumo de combustible y eventualmente informarlo al control de tránsito aéreo. Les explico todas las connotaciones del uso del combustible en aviación en este video. Bienvenidos. Gracias a Angélica Segura, quien nos ha seguido y nos recomendó este tema por una coyuntura que hubo hace un par de meses aquí en Colombia, que aparentemente no habría el combustible Jet A1 de aviación disponible en varios aeropuertos del país. Bueno, al margen de esa situación, porque un desabastecimiento podría ocurrir en cualquier país y por cualquier situación, me pareció interesante abordar el tema y contarles en detalle todo lo que tiene que ver con el combustible para un vuelo, porque se darán cuenta que tienen muchas variables a considerar. Existen los requisitos de combustible, los cuales indican que todo avión llevará una cantidad de combustible utilizable suficiente para completar el vuelo planificado de manera segura y permitir posibles desviaciones respecto a ese vuelo. El chequeo del combustible durante el vuelo se debe hacer a través de la información del fabricante en cuanto a cuántos litros o galones de combustible puede consumir el avión en vuelo, o de un sistema monitoreo a bordo de los aviones, y se debe tener en cuenta el peso y balance del avión por parte de los despachadores de vuelo y los pilotos, posibles restricciones del espacio aéreo, por ejemplo, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde no solo hubo cierre de los aeropuertos de París, sino también desviaciones significativas sobre la ciudad. También considerar desviaciones por informes meteorológicos como tormentas, huracanes o turbulencia severa, o en el caso del aeropuerto de destino, vientos fuertes, entre otros fenómenos meteorológicos. También deben considerar demoras por tránsito aéreo y algún diferido en el avión. Un diferido es un sistema que está deshabilitado temporalmente por alguna falla o por algún chequeo. Combustible mínimo requerido, así se conoce todo este tema. Debe tener en cuenta un despacho, un piloto, 7 parámetros. El primero, el combustible para el rodaje, es decir, los desplazamientos dentro del aeropuerto, que en caso de los aeropuertos más grandes y con mucho tránsito, puede ser un consumo importante. El combustible de destino, básicamente cuánto se va a usar en vuelo una vez despega y hasta que aterriza. El combustible de alternativa, que es el combustible para volar del destino al aeropuerto alterno más lejano en caso que no pueda aterrizar. Esto por cualquier razón que el piloto considere o que haya una restricción al momento de la llegada. También debe tener en cuenta el combustible de contingencia, que es el 5% del combustible necesario para ir al destino. Combustible de reserva final, que deben ser 30 minutos de vuelo en caso de un vuelo nacional o 45 minutos en caso de un vuelo internacional. El combustible adicional, por si se presenta una falla de motor o una despresurización en el punto más crítico de la ruta. Y por último, el combustible discrecional o extra que considere pilotos o despachadores. Los pilotos hacen el chequeo del combustible durante todo el vuelo. El consumo puede darse en litros, en galones o en kilogramos. Lo importante es que permanentemente estén chequeando el consumo y las condiciones del vuelo y del aeropuerto del destino. Porque tristemente ha habido desenlaces fatales por aparentemente haber tomado decisiones incorrectas con respecto al consumo de combustible en vuelo. El caso más sonado en el último tiempo es el vuelo del Chapecoense. Sin embargo, ustedes saben que en aviación siempre se toman medidas para reducir aún más la probabilidad de un accidente. Y por eso hay 2 declaratorias que pueden y deben hacer los pilotos a las dependencias de tránsito aéreo en caso que lleguen al límite del consumo de combustible. La primera es combustible mínimo, la cual informa a la ATC que todas las opciones de aeropuertos previstos se han reducido a un solo aeropuerto, un solo aeródromo previsto de aterrizaje específico, y que cualquier cambio respecto a la autorización existente puede dar lugar a un aterrizaje con menos del combustible de reserva final previsto. Ya les explico. Esta situación no es una situación de emergencia, sino una indicación que podría producirse una situación de emergencia si hay alguna demora. ¿Cómo así? Después del monitoreo permanente de los pilotos, si se dan cuenta que después de haber experimentado alguna demora, van a aterrizar con menos de este combustible requerido para el aterrizaje, deben informar.
porque si llega a haber una demora, van a entrar en la siguiente condición. El piloto al mando declarará una situación de emergencia de combustible mediante la radiodifusión de la llamada de socorro Mayday, 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 combustible, cuando la cantidad de combustible utilizable que, según lo calculado, estaría disponible al aterrizar en el aeródromo más cercano es inferior a la cantidad de combustible de reserva final previsto. Como les decía, este es el combustible que, dependiendo del vuelo, si es nacional o internacional, puede ser de 30 o 45 minutos, es decir, que aterriza de manera segura. Sin embargo, consumió en esos últimos minutos parte de ese combustible, lo cual idealmente no debería pasar. Estos incidentes eventualmente son investigados aquí en Colombia por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes. El más reciente, en el año 2022, cuando un Airbus 320 entre Cali y Riohacha aterrizó en Montería después de 3 horas de vuelo con una declaración de emergencia por combustible. Esas conclusiones las pudimos conocer en el seminario de lecciones aprendidas que realizó la misma Dirección Técnica en el año 2023 y tuvimos la oportunidad de asistir. Es una fuente oficial y de primera mano. Todo eso para contextualizarlos de la importancia del combustible más allá de lo evidente para la planeación y ejecución de un vuelo de manera segura. Por eso, ante un posible desabastecimiento, se deben tomar medidas para asegurar siempre la cantidad mínima requerida de combustible. Y para eso las aerolíneas tienen la opción de realizar un procedimiento que se conoce como tankering, que es cargar más combustible del necesario en aeropuertos que o sea más económico o haya la disponibilidad. Por ejemplo, si en X ciudad o país no hay combustible Jet A1 para aviación y en otra ciudad o país sí lo hay, entonces las aerolíneas deciden cargar más combustible en ese país o en esa ciudad para precisamente tener más combustible disponible. Sin embargo, esto causa que el avión vaya más pesado y afecta el rendimiento del mismo y la disponibilidad de carga paga, es decir, pasajeros, carga y o correo. Sin embargo, es una decisión que toman las aerolíneas para preservar la cantidad mínima y los vuelos siempre puedan ejecutarse de manera segura. Algo que también ayuda mucho es la navegación GNSS, es decir, navegación satelital, que permite trayectorias más directas, ascensos y descensos óptimos y por ende un menor consumo de combustible. El Control de Tránsito Aéreo Mundial conoce estas connotaciones y también actúa de una manera responsable frente al consumo de combustible. Eso sí, primero garantizando la seguridad de todos y cada uno de los vuelos. También es importante por la reducción de emisiones de CO2 al medio ambiente. Entonces, también el consumo de combustible va directamente relacionado con el medio ambiente. Por eso, era importante traer este video para ustedes, por contextualizarlos de todo lo que tiene que ver o tendría que ver un posible desabastecimiento en la operación aérea de cualquier país. Las aerolíneas, los operadores aéreos, no pueden simplemente no llevar el mínimo combustible requerido. Esas son normas internacionales y que por seguridad las deben cumplir, por seguridad de todos, de los tripulantes, de los pasajeros, de la carga y las personas en tierra. Espero les haya gustado este tema, espero lo hayan entendido de una buena manera. Gracias por estar en nuestro canal. Risas, pasión y evasión, cuídense mucho, los saluda Mayito Play.